Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Después de un largo receso de casi 4 meses, eh, en que me di unas buenas vacaciones en relación a este canal, y ahora queremos volver con una nueva serie de videos y vamos a inaugurar una, un proyecto de estudiar las profecías de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, pero de una óptica más interna, no como tradicionalmente se acostumbra eh, enseñar en las iglesias. Entonces hoy día yo les propongo comenzar con una profecía que para mi gusto es fundamental, en el sentido que toda la demás profecía, es decir, las profecías de Moisés y las profecías de los profetas posteriores, se van a basar finalmente en la profecía que vamos a considerar hoy día. Así es que les propongo que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 15, y vamos a considerar el capítulo entero, y como siempre vamos a ir leyendo y comentando, tal vez no versículo por versículo, pero sí vamos a ir haciendo comentarios eh, lo más intensamente que podamos, sin alargar mucho el video. Ok, entonces, sin más dilación, vayamos al texto. Leo desde la Biblia de las Américas y dice así: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y vamos a detenernos aquí porque necesitamos un poco de contexto. El capítulo comienza diciendo: Después de estas cosas. La pregunta es: ¿después de qué cosas? Bueno, esto se refiere a lo que se había relatado en el capítulo 14 de Génesis. En el capítulo 14 de Génesis se relata una guerra que hay entre unos reyes en la región del cercano oriente, y en esas guerras Sodoma es capturada y saqueada, y Lot, el sobrino de Abraham, es llevado como rehén, es llevado cautivo. Entonces Abraham, no Abraham todavía, sino que Abraham, toma alguna gente de su clan, digamos, de su tribu, empleados de él, ¿no? Sirvientes de él, y también se alía con algunos vecinos de él y parte a la guerra. Y él derrota a 4 reyes. Abraham derrota a 4 reyes. Consigue rescatar a Lot y toma los despojos, ¿no? Un botín de guerra que luego entregará a el rey de Sodoma. Y es en ese episodio en que sale Melquisedec y lo recibe, y, y hay una bendición por ahí muy importante que a lo mejor vamos a estudiar en otra ocasión, pero no ahora. Dicen los comentaristas que Abraham se quedó preocupado porque finalmente él había actuado en una guerra, había matado gente, sus hombres habían matado personas, y él pensaba que eso podía acarrear una pérdida del favor de Dios. Entonces, después de estas cosas, después de esta guerra
en que Abraham vence a 4 reyes, y eso es muy muy importante, venció a 4 reyes, se le aparece Dios entonces, y aunque es un poco más complicado porque dice el texto que la palabra de Dios vino a Abraham, no se le aparece Dios directamente como visión, pero vino la palabra de Dios. ¿Ya? En todo este capítulo va a aparecer este concepto de la palabra de Dios que viene a Abraham y le comunica algo. ¿Y qué le dice? Le dice: yo soy tu escudo. Anoji Magin Lach. Yo soy tu escudo. Yo te protejo. No temas. Incluso cuando partas a la guerra, incluso cuando tengas que luchar, yo te protejo. Y si tú tienes miedo de que ahora los 4 reyes que venciste vengan a vengarse, no te preocupes, yo te protejo. Y tu recompensa será muy grande. Recuerden que él había obtenido un botín. Y ese botín él lo había entregado. Y está bien, tú te deshiciste de la recompensa material, ahora vas a tener una recompensa de Dios. Así es que este primer versículo lo que hace es darle seguridad a Abraham. Abraham está seguro porque está unido a Dios, y Dios es su garantía de protección. Versículo 2. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Ya, ok. Ahora viene, perdón, pero estoy un poco resfriado en realidad. Ahora viene la preocupación, lo que está en el corazoncito de Abraham. Lo que está en el corazoncito de Abraham es que él no tiene descendencia. Si no tiene descendencia, no tiene proyección. No puede proyectarse, no puede trascender, porque finalmente en la Biblia hebrea, sobre todo en los textos antiguos, en Génesis, por ejemplo, no hay una perspectiva de trascendencia en el sentido que nosotros lo vemos como inmortalidad. La trascendencia se da a través de los descendientes. Por eso es tan importante conservar el nombre. Y Abraham no tenía eso. Por lo tanto, al final de cuentas, ¿de qué le importa? ¿Qué le importa ganar lo material si... ¿Qué le importa ganar el mundo si no tiene heredero a quien transmitírselo? Entonces, en el versículo 4, Dios responde, dice: pero aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, de nuevo, uno supone que él ya estaba conversando con Dios, pero ahora se vuelve a insistir en que la palabra de Dios viene a él. No estoy seguro de cuál es el énfasis que se quiere transmitir, pero hay un énfasis que hay que explorar aquí. Entonces, el versículo 4 dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y aquí vamos a entrar a picar. Porque primero, en hebreo dice Vayotze oto hajotza.
Es decir, y él lo sacó hacia afuera. ¿Por qué dice lo sacó hacia afuera? Eso es redundancia, es un pleonasmo. Di simplemente y él lo sacó. O él lo sacó de la tienda. ¿Por qué dice lo sacó hacia afuera? Los comentaristas, sobre todo los comentaristas medievales, el Midrash, dicen que en realidad Dios sacó a Abraham de su campo de visión. Nosotros diríamos de su zona de confort, probablemente, de lo que él estaba acostumbrado. En realidad, Dios llevó a Abraham a mirar más allá de lo natural. De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a las estrellas en la mentalidad del cercano oriente de aquella época en que la astrología era común, de acuerdo a las estrellas, entre comillas, a las leyes naturales, Abraham y Sarai no tenían derecho a la descendencia. Era un matrimonio estéril. Pero Dios los saca de esa visión limitada, restringida a lo natural, para hacerlo ver, para hacer que Abraham vea las cosas desde la perspectiva de Dios que está por sobre la naturaleza, por sobre las leyes de las estrellas. Ya, por eso le dice, mira al cielo. Y ahora, Dios compara la descendencia con las estrellas, pero no las estrellas como limitación, sino las estrellas como la abundancia, que la descendencia de Abraham va a ser tan abundante como las estrellas. El mensaje que Dios le está queriendo decir a Abraham es, mira, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de acuerdo a las estrellas que tú ves en el cielo, tú no tienes derecho a tener descendencia, no hay mecanismo natural que te provea descendencia, pero yo, Dios, estoy por sobre las estrellas y yo voy a hacer que tus descendencias sean como las estrellas que tú crees que te limitan. Ahora, aquí hay una cosa importante, porque eso quiere decir que la propia existencia del pueblo de Israel no es un hecho natural. Naturalmente, no había espacio en este mundo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no debería existir. El hecho de que el pueblo de Israel exista es un hecho sobrenatural que proviene directamente de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso el Dabar Adonai, ¿no es cierto? La palabra de Dios, que es constantemente citada aquí en este capítulo. La palabra de Dios es la voluntad de Dios expresada. Entonces la voluntad de Dios expresada es que exista el pueblo de Israel aún contrariando las leyes de la naturaleza. La existencia del pueblo de Israel es una existencia sobrenatural. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia de una manera extraordinaria. Es decir, un pueblo en el exilio por 2000 años, perseguido, en que cada generación se levanta alguien con la idea novedosa de destruirlos. Y en cada generación Dios los libra de las manos de sus perseguidores, de sus enemigos, como se dice en la Agadá de Pesaj, en la historia tradicional de Pascua, leída en la cena de Pascua. La propia
existencia actual del pueblo de Israel es un hecho extraordinario. Ningún sociólogo nunca ha podido explicar cómo es que un pueblo que ha permanecido 2000 años en el exilio, siendo perseguido constantemente, ha logrado mantener su identidad y sobrevivir. La existencia del pueblo de Israel es absolutamente un hecho sobrenatural que depende de Dios. Y el versículo 6 es el versículo extraordinario que todos nosotros hemos leído y estudiado alguna vez. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció como justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Que Dios podía hacer este hecho sobrenatural de tomar una pareja estéril y darle una descendencia tan numerosa como las estrellas, un hecho sobrenatural que solamente dependía de Dios. Pero no me voy a detener aquí en este versículo que todos nosotros hemos estudiado hasta la saciedad, voy a seguir adelante. Y le dijo, yo soy el Señor, yo soy, y aquí está el nombre de Dios, que nosotros decimos de manera muy apropiada como Jehová, yo soy el Señor que te saqué, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para la que la poseas. Y él le dijo, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y aquí hay una mudanza, hay un cambio importante. Abraham le había creído a Dios que Dios haría el hecho sobrenatural de darle una descendencia numerosa. Pero aquí en el versículo 8, Abraham introduce una duda. ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo podré saber? ¿Qué me garantiza que me vas a dar la tierra? Hay una contradicción aquí. Abraham es capaz de creer que Dios le va a dar descendencia, pero parece no ser capaz de creer completamente que Dios le vaya a dar la tierra. A lo mejor le parecía más difícil porque la tierra estaba ocupada, había pueblos ahí, en fin. Le parecía increíble. Entonces Abraham pasa de la certeza y de la fe, del creer en Dios, de confiar absolutamente en Dios, pasa a la duda. El versículo 9 dice, él, o sea, Dios, respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y me voy a detener en este versículo. Este versículo es extraño. Todo lo anterior es normal. Al parecer, en el cercano oriente de la Edad de Bronce, era común hacer estos sacrificios de partir animales en mitades y pasar entre medios. Al parecer el significado era que si las partes que contraían el acuerdo, el compromiso, no cumplían el contrato, entonces debía hacérseles simbólicamente. Era como decir, háganme a mí como estos animales si yo no cumplo el contrato. Pero aquí hay un hecho extraño. Se pone el sol. Ahí estaba Abraham ahuyentando a las aves de rapiña. Y de repente se pone el sol. Y a Abraham le da sueño. Pero no es un sueño normal. No es que haya estado simplemente cansado.
cae un profundo sueño. Un sueño profundo. Esto no es un sueño normal. Y asociado con ese sueño, él siente un terror. Y un terror asociado a una gran oscuridad que cayó sobre él. Este no es un sentimiento de que de repente se puso de noche y me dio miedo, me da miedo la oscuridad. Abraham es una persona mayor, es un nómade, él está acostumbrado a las noches oscuras. Él cuida rebaños, probablemente muchas veces ha tenido que salir fuera del campamento en noches oscuras a buscar alguna oveja, alguna cosa. ¿Cómo es que simplemente porque el sol se pone, le cae un profundo sueño y cae sobre él un terror de una gran oscuridad? Los comentaristas medievales postulan que en realidad este gran terror que siente Abraham es porque él ve la historia de su descendencia. Él ve lo que va a pasar, él ve el futuro de su descendencia, él ve los exilios. Tal vez vio el Holocausto, la Shoah. Y un terrible terror. Le da un miedo terrible todo lo que va a tener que pasar su descendencia. Y es por eso que esta profecía, este capítulo 15 de Génesis es tan fundamental, porque en este capítulo se arraiga toda la historia de Israel. Toda la historia de Israel tiene sus raíces en este capítulo. De hecho, los comentaristas van a ir más lejos y el Targum, los Targumim es el plural de Targum. Los Targumim son las traducciones arameas de la Torá, que eran leídas en la sinagoga. En la sinagoga se leía primero la Torá en hebreo, pero en la época del Segundo Templo, en la época de Jesús, por ejemplo, ya las personas no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Entonces en la sinagoga se leía el texto en hebreo y luego se leía, alguien traducía el texto al arameo. Y uno de esos targumim, una de esas traducciones, es el Targum palestino, el Targum de Palestina, el Targum Pseudo Jonatán, que dice así en este versículo 12. Dice: estaba el sol a punto de ponerse cuando un profundo sueño fue arrojado sobre Abraham, y he aquí que 4 reinos se levantaban para esclavizar a sus hijos. Terror es Babel, oscuridad es Media y Persia, ¿no? Grande es Grecia, y cae es Edom, que ha de caer y no tendrá resurgimiento, y de ahí se alzará el pueblo de la casa de Israel. Edom, en la tradición judía, es Roma, es el occidente. Entonces, según el Targum, este terror de gran oscuridad que cayó, esas 4 palabras, se refieren a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia y al occidente, a los 4 exilios del pueblo de Israel. El más intenso y prolongado y cruel
es el de Occidente, ¿no? El que todavía se prolonga. Ok, pero sigamos con el texto. Y Dios dijo a Abraham, versículo 13, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En este pasaje, desde el versículo 13 al 16, Dios predice el exilio en Egipto, la esclavitud en Egipto. De alguna manera, la esclavitud en Egipto era necesaria. Dios no podía de buenas a primera entregarle la tierra a Abraham. Tenía que haber un proceso. Primero los amorreos tenían, los habitantes de la tierra de Canaán, los cananeos, tenían que completar su cuota de maldad, digamos, tenían que llegar a los niveles de maldad que justificase su expulsión de la tierra de Israel, de Canaán, ¿no? Y luego, el propio pueblo de Dios, el propio pueblo de Israel, al parecer necesitaba pasar por Egipto. Egipto en hebreo se dice Misraim. Misraim viene de la raíz zar, que significa estrechez, algo angosto, de ahí angustia. Misraim, Egipto, es el país de las angustias. Pero también uno se puede interpretar, y así lo interpretan los sabios, es el equivalente al nacimiento. Un bebé cuando nace pasa del vientre materno por el canal vaginal, que es estrecho, y sale y tiene que pasar por ahí para luego salir al mundo. Israel necesitaba pasar por la estrechez de Egipto, por la estrechez de Misraim, para tornarse finalmente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. De hecho, el primero que llama a Israel de pueblo en la Biblia, en la Torá específicamente, es Faraón, en el contexto de la esclavitud. Cuando esclavizan a Israel, él se refiere a él como pueblo, que es un pueblo numeroso. Israel tenía que hacerse pueblo en la estrechez de Egipto. A veces tenemos que pasar por la estrechez, tenemos que pasar por los aprietos para madurar y tornarnos aquello que debemos ser, el adulto que debemos ser. Para llegar a la plenitud de nuestra realización, es necesario pasar por la estrechez, es necesario nacer. Entonces, al parecer, ese proceso de esclavitud, de pasar por la esclavitud en Egipto, era inevitable, era de alguna manera para el beneficio del propio pueblo, para garantizar la propia existencia del pueblo. Pero este proceso se va a tornar un patrón. En la historia de Israel, la experiencia de Egipto es formadora. Y al parecer,
Israel va a tener que repetir este proceso formador de estar en exilio, volverse a Dios, y que Dios juzgue a la nación que lo oprimió, que oprimió a Israel, para que después Israel salga de ahí con grandes riquezas. Y por supuesto, en la historia del Éxodo, uno sabe que los israelitas salieron con riqueza material, salieron con oro, con plata, con vestimentas lujosas, con joyas, con lo que ustedes quieran. Pero la Torá es instrucción, la Torá es instrucción espiritual. Dios no va a estar preocupado con anillos más, con monedas más, con billetes más o billetes menos. Lo medular es que Israel saldría con joyas espirituales, alcanzaría niveles espirituales mayores. Ese es el objetivo finalmente del exilio, hacer una reparación espiritual, tener un crecimiento espiritual, salir del exilio con joyas en el sentido espiritual. ¿Ok? Entonces, este patrón se va a repetir. Israel no alcanza todavía la madurez, se va al exilio, se vuelve a Dios, Dios juzga a la nación opresora y el pueblo de Israel sale con riquezas en el sentido espiritual, como discutíamos. Otra cosa más, fíjense que el versículo 14 dice: y también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y esto ya nos dice algo importante. Cuando en la Biblia se habla de juicio, hay varios significados de los juicios, eso lo podemos analizar en otra ocasión. Pero un significado muy importante es que los juicios tienen como objetivo la redención del pueblo de Dios. No su eliminación, Dios no está juzgando para destruir a su pueblo, no. Dios juzga para rescatar a su pueblo. Y los juicios y la condena recae sobre las naciones que oprimen al pueblo de Dios. Pero bueno, lo importante es que en este capítulo se establece esta profecía con Egipto, y esta profecía de la esclavitud en Egipto se va a tornar el patrón, el molde sobre el cual se va a construir la historia de Israel, y sobre el cual se van a construir todas las otras profecías concernientes a la historia del pueblo de Israel. Ahora bien, aquí está implícita la promesa de que ninguna de las naciones que someta a Israel, que lleva a Israel a exilio, va a destruir a Israel. ¿Por qué? Porque la existencia de Israel, ya lo dijimos, es sobrenatural y depende directamente de Dios. Y si los comentaristas medievales estaban correctos, entonces el versículo 12 sugiere que Israel va a tener que pasar por 4 grandes exilios, además del egipcio. El terror, Babilonia, la oscuridad de Medo Persia, el gran de Grecia. Grecia es llamado gran o grande por causa de Alejandro Magno, que es llamado Magno, ¿no? El grande. Y el de Occidente. Y recuerden, Abraham en el capítulo anterior, en el capítulo 14, venció justamente a 4 reyes. Y así
como Abraham venció a 4 reyes, Israel va a tener que vencer, el pueblo de Dios va a tener que vencer a 4 reyes, a 4 imperios, a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia y a Roma, a Occidente. Versículo 17 para terminar el capítulo. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor, el Eterno, hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El Señor hace un pacto con Abraham, el Eterno hace un pacto con Abraham y le garantiza que la descendencia de Abraham sería exitosa, pasaría por los 4 exilios y finalmente retornaría y se le daría la tierra como heredad. Sobre ese molde, los exilios y los retornos y la promesa final de que Israel sería victorioso y que finalmente heredaría la tierra, está garantizado, esa promesa está garantizada aquí en el capítulo 15 del libro de Génesis. En las próximas semanas analizaremos otras profecías y veremos que siguen el mismo patrón y veremos que realmente están enraizadas en esta profecía. Mientras tanto los dejo por aquí, ya se hizo largo este video y que Dios nos bendiga a todos. Chao.